Aleluya. Gracias, Jesús. El Dios que tenemos nosotros se ha levantado de la muerte, ha vencido las cadenas del pecado para que tú y yo podamos alabarle en esta noche con libertad. ¿Qué te parece? ¿No crees que Él es digno de ser alabado? Aleluya. Vamos a sacar esas palmas. Nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará con poder y autoridad. Nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará. Sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos y por la eternidad. Su luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza. Consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará con poder y autoridad. Nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará. Sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos y por la eternidad. Su luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Exaltamos, oh Dios. Oh, sí, Señor. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de
Dios de mando descenderá del cielo y tocará trompeta, así será. Cuando vuelve el Señor, Él llamará a los que han dormido y a los que hemos creído, así será. Cuando vuelva Jesús, Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Grita conmigo. Él ha de orar, el tiempo se acerca ya. Purifícate en Él, conságrate a Él, que tu Señor volverá. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Él volverá. Volverá. Amén. Canta, abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder, mientras cantamos Santo, 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 yo quiero ver.
Derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, 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 yo quiero ver. Hermano, buenos días, un abrazo fraterno a la distancia. Comenzamos una nueva serie el día de hoy, se llama Señales Inconfundibles de la Segunda Venida de Cristo. O sea, vamos a ver las profecías que deben cumplirse antes de la segunda venida del Señor a la tierra. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Habla de la venida del Señor. Dice... La palabra de Dios dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Permítame unas palabras de oración, hermano. Incline su rostro. Soberano Señor, mi buen Dios, nos acercamos a ti, Padre, para rogarte, Señor, que nos bendigas en esta mañana. Palabra, Señor, va a ser expuesta, tu pueblo va a escuchar, y en el nombre de Jesucristo, Señor, te ruego que nos ministres a cada uno de los presentes conforme a tu voluntad y tu propósito, Señor. Tú sabes, Señor, cómo estamos cada uno de nosotros frente a ti. Señor, toma el control de este tiempo y ayúdanos, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para que verdaderamente seamos receptivos y podamos, Señor, hacer los cambios o los ajustes necesarios en nuestras vidas, para poder, Señor, estar contigo durante toda la eternidad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo escribe esta parte de la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere responder a la interrogante que se hacían los hermanos de Tesalónica. Ellos se preguntaban qué va a pasar, ¿no?, con los que han muerto antes que venga el Señor, porque para ellos la venida del Señor era inminente. Ellos esperaban al Señor. Tal es así que si usted lee la primera carta, hay pasajes donde Pablo exhorta a que vivan una vida ordenada, ¿no?, que trabajen, porque muchos, si el Señor ya viene, ¿para qué nosotros nos vamos a preocupar, ¿no es cierto?, de algo? Y Pablo, ante esta preocupación, porque si usted lee el versículo 13, Pablo termina diciendo así: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ellos no sabían, ¿no?, como ahora lo sabemos nosotros, qué es lo que iba a pasar con los que habían muerto antes de la venida del Señor. Y Pablo, el versículo 18, dice que lo hace para alentarlos. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y hermano, es importante no tener dudas y conocer lo que dice la Biblia al respecto. En este tiempo estamos siendo bombardeados. Mucha gente que saca cosas de su imaginación o cosas de acuerdo a su conveniencia, están inundando las redes sociales.
con mucha, tomando el nombre de Dios, con una Biblia bajo el brazo, tomando versículos, sacándolo de su contexto, para engañar a la gente. Si usted lee el capítulo 24 de Mateo y el 21 de Lucas, va a encontrar que eso va a suceder antes de la venida del Señor. Ojo, hay ciertas cosas que tienen que suceder para que el Señor venga. Y aquí vamos a ver, en este párrafo vamos a ver qué es lo que tiene que pasar, ¿no?, antes que el Señor venga. Porque sí, el Señor va a venir, pero aquí estamos viendo que la iglesia y los que han muerto en Cristo y han resucitado alcanzarán al Señor en las nubes. O sea, el Señor no va a venir a la tierra todavía. En su segunda venida dice que Él viene a la tierra. Zacarías 14, versículo 4, dice que Él va a poner su pie en el monte, no me recuerdo el nombre, y ese monte se va a partir. Ese monte se va a partir. Y hermanos, hace años me regalaron un libro que toca este tema, y el autor tituló el libro, dice, El regreso de Cristo, o la segunda venida de Cristo, para muchos será de gloria y para otros de terror. Este evento, hermano, se va a dar antes de la tribulación. Antes de la tribulación. Y si usted vea Apocalipsis 20, versículo 4, los que se quedan, ¿cómo van a llegar? Y que Dios nos libre, que Dios nos libre. Por eso es que tenemos que tener cuidado con nuestra vida. Tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos viviendo. Hermanos, quiero precisar lo que menciona acá, el arrebatamiento, o sea, lo que la iglesia, los que están vivos y los que murieron en Cristo y resucitaron, dice que van a salir al encuentro del Señor en las nubes, o sea, para encontrarse en el aire. Y la segunda venida va a ser cuando el Señor venga acá a derrotarlo, a encerrarlo, ¿no? Y instaurar su gobierno de 1000 años. Y yo, como decía en la mañana a la hermana Eva, yo quiero venir con él para estar en ese gobierno de los 1000 años. Pero eso también debe llevarnos a reflexionar, hacer como dice Pablo siempre, ¿no?, lo que él recomienda: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, ¿no?, y hacer siempre los ajustes necesarios, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Quiero precisar, hermano, que el arrebatamiento es cuando Jesucristo regrese para llevar a su iglesia, ¿no?, o sea, todos los creyentes en Cristo de la tierra. Entonces, las cosas van a cambiar en la tierra, porque si se va a la iglesia, se va el Espíritu Santo, y aquí esto va a ser la antesala del infierno. El arrebatamiento se describe en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18, y Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 50 al 54. Esto ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La segunda venida es cuando Jesucristo regrese para vencer al anticristo, destruir el mal y establecer su reino milenial, ¿no es cierto? O sea, la Biblia nos enseña que Él viene primeramente por su iglesia, la va a sacar de la tierra, para que no pase, ¿no?, la tribulación. Y cuando antes nos reuníamos, ¿se acuerdan? En el local donde nos congregábamos, muchas veces me han escuchado decir, cuando me refería a este tipo de situaciones, ¿no?, que cuando estuve en el seminario y llevé estos cursos, nos dieron un video donde habían simulado el arrebatamiento.
Y siempre se deben acordar que decía que pasaban, por ejemplo, estaban durmiendo dos esposos creyentes, un matrimonio de creyentes, uno amanecía, el otro ya no estaba, ¿no? Así en el trabajo, en diferentes lugares, en las iglesias, ¿no? Hasta que en una vieron que se quedó el pastor y su equipo ministerial, ¿no es cierto? Y todo el resto se fue. Entonces, eso nos debe llevar, hermanos, a pensar seriamente y reflexionar cómo estamos viviendo en el ámbito espiritual. Hermanos, ¿qué es lo que Pablo quiere precisarle, ¿no?, a estos hermanos de Tesalónica? O sea, él está diciendo, vamos a ver las afirmaciones que hay en este párrafo, del 13 al 18, ¿no? Los destinatarios de Pablo no debían quedarse sin saber lo que pasa con los creyentes que morían antes de la venida del Señor. Porque para ellos dice que eso le causaba tristeza. Los destinatarios de Pablo debían tener la convicción de que Jesús murió y resucitó. Esa es nuestra esperanza, para que nosotros también resucitemos y vivamos eternamente con el Señor. Los destinatarios de Pablo debían tener la convicción de que Dios iba a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Hermano, creyendo en Él. Y la Biblia dice que los que creen en el Señor guardan sus mandamientos. Y los que murieron creyendo en Él quiere decir aquellos que pelearon la buena batalla, aquellos que tomaron el arado y no volvieron atrás, aquellos que ante el dolor, el sufrimiento, la adversidad y todo lo que nos va a tocar pasar, hermanos, se mantuvieron firmes, creyendo y confiando en Dios. No es sencillo, porque hay enfermedades que son muy dolorosas. Yo recuerdo hace años de un joven que le diagnosticaron cáncer a los pulmones. Estaba internado, se oraba por él y él también oraba. Y su pedido de él era que Dios lo ayude, a pesar de la situación que estaba pasando, que Dios lo ayude para que él siga confiando en él hasta el final, hasta el último día que lo tenga aquí en la tierra. Dice que su familia un día fue a visitarlo y lo encontraron arrodillado en su cama, había fallecido. Hay situaciones que son fuertes y es por eso que este joven invocaba el favor de Dios, porque él quería mantenerse firme hasta el final. Esos son los que debemos, ¿no?, morir en Cristo. Los destinatarios de Pablo, según el versículo 15, debían saber que los que quedaban vivos hasta la venida del Señor no iban a adelantarse a los que murieron. Versículo 16, la primera parte. Los destinatarios de Pablo debían saber que el Señor descenderá del cielo. La segunda parte del versículo 16 dice: los destinatarios de Pablo debían saber que los que murieron creyendo en Cristo resucitarían primero. También él quería enseñarles que los que hayan quedado vivos y los que resucitarían primero, seremos llevados para encontrarnos con el Señor en el aire. También debían saber que van a estar con el Señor siempre, dice, por toda la eternidad. Y que esto debían animarse los unos a los otros con estas instrucciones. Eso debe animarnos. Nos debe animar a perseverar, a mantenernos firmes hasta el final. Que Dios nos ayude. Busquemos su ayuda. Hay situaciones que nos van a paralizar. Hay situaciones que nos van a hacer ver lo vulnerables, lo frágiles que somos.
Y gracias, porque la Biblia dice que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero ¿sabe cuándo va a ser realidad eso en nuestras vidas? Cuando lo creamos. Cuando eso esté en nuestro corazón y ante cualquier situación vamos a ponerlo en práctica. Hermanos, para resumir, el arrebatamiento es el regreso de Cristo en las nubes para trasladar a todos los creyentes de la tierra antes del tiempo de la ira de Dios. Sí. Yo sé que hay muchos grupos religiosos que niegan, ¿no? Que va a haber tierra nueva, cielos nuevos, ¿no? Porque dicen que un Dios de amor, ¿no? Pero si Dios es amor, no, la Biblia no solamente dice que Dios es amor, ¿no? No solamente Dios dice que Dios es misericordioso, también dice que Dios es justo, que Dios es fuego consumidor y que pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, hermanos, hay gente que, bueno, tiene sus ideas, pero que no son necesariamente de la Biblia. Y apreciados hermanos, me quiero centrar en esta mañana. Si la Biblia dice que los que estamos vivos vamos a ser arrebatados, entonces, ayer me preguntaba, ¿estás preparado para ir al cielo? ¿No? Yo le traslado la pregunta a todos, ¿estamos preparados para irnos al cielo? Porque, hermanos, ¿quiénes se van y quiénes se quedan? En Mateo capítulo 24, versículos 40 al 41 dice lo siguiente. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. No nos engañemos, hermanos. La vida cristiana implica más de solamente escuchar la palabra de Dios una vez a la semana. Implica más de orar por nosotros mismos, ¿no? Implica más. Es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Recuérdense a Josué que le dijo el Señor, esfuérzate y sé muy valiente para poner por obra la palabra que mi siervo Moisés te ha dicho. O sea, vivir la vida cristiana es de valientes. ¿Y en qué consiste nuestra valentía? Nuestra valentía consiste en renunciar, ¿no?, a lo que mi naturaleza quiere, a lo que mi naturaleza pide, por hacer la voluntad de Dios. Comenzamos por la casa. ¿Estamos viviendo como esposos de acuerdo a los principios que dice la Biblia? Si vivimos en una casa todavía con los papás, ¿no? Todavía estamos en la edad. ¿El hijo está honrando a sus padres? ¿Estamos verdaderamente teniendo en cuenta lo que Dios dice? Porque, hermanos, no vayamos a tener sorpresas. Recuerde, si usted lea usted lo que dice la Biblia. En aquel día dice que muchos, cuando el Señor no los tome en cuenta, se acercarán y le dirán, pero Señor, si en tu nombre, ¿no?, echamos fuera demonios, hicimos milagros, hemos predicado tu palabra. Y el Señor le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nuestra vida cristiana tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. No a lo que nosotros queremos, no a nosotros cómo lo entendemos,
porque somos campeones para entender las cosas de acuerdo a nuestro parecer y a lo que más nos gusta. Pero ¿saben qué, hermanos? El Evangelio no es para cualquiera. El Evangelio es para aquellos que se deciden, aquellos que toman el arado y no vuelven sus ojos atrás. Y casualmente, hermanos, les pido, si ustedes se acuerdan de hermanos que un día pasaron por las aguas del bautismo en la congregación, oremos por ellos, para que Dios en su gracia, en su misericordia, le permita reconciliarse con ellos. Les permita reconciliarse. Ser tomado en cuenta aquí, en el día, si estamos vivos, no va a bastar solamente con leer la Biblia, escuchar los cultos, sino cuánto de ello lo ponemos en práctica. Y hermanos, ¿cómo será el rapto? En Mateo 24, 27 nos dice claramente que porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, en un abrir y cerrar, ¿no?, de ojos. Pero también nos recomienda lo siguiente, ¿no? Siempre la Biblia nos previene. Así como ahora, por ejemplo, las autoridades sanitarias están que insisten, repiten, gastan grandes cantidades en publicidad para que nosotros podamos tener presente e internalizar las recomendaciones que respecto a los cuidados que tenemos que tener para no ser infectados por este virus. La Biblia también nos dice qué es lo que tenemos que hacer. En el capítulo 24 de Mateo, versículos 42 al 44, nos dice: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar o robar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Preparados. ¿Y qué quiere decir la Biblia con estar preparados? Comunión con el Señor. Y para tener comunión con el Señor hay que obedecer a Dios. Hermanos, nadie puede decir que cree en Dios y vivir como le parece o como quiere. No. Y esto que nos sirve, hermanos, como desafío, que nos mueva para orar de las personas que nosotros conocemos, que han estado frecuentando una congregación evangélica y ahora los vemos, ¿no? Los vemos fuera, que no van. Que el Señor y su misericordia y su gracia, ¿no?, los ayude, porque, hermano, la reconciliación, todo viene de Dios, ¿no? Y dice la Biblia que su bondad nos guía al arrepentimiento. Y para que eso sea realidad, nosotros tenemos que acercarnos, tenemos que orar por ellos y también hacer cosas prácticas a favor de ellos para que puedan ver el amor, la bondad de Dios hacia ellos. Nosotros somos la boca de Dios para hablar mensaje. Somos las manos de Dios para levantar al caído. Somos los pies de Dios para correr ¿no?, en busca de ellos. Hermanos, ¿qué es lo que entonces debemos tener en cuenta? Preparémonos porque Cristo volverá. En Mateo 24, 36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿No? O sea, preparémonos. Porque, hermano, lo que estamos viendo ahora
también se vivió en los tiempos de Noé. O sea, es lo mismo. Si usted ve a la luz de la palabra de Dios, la maldad está que crece cada día. La violencia, el robo, el asesinato, el desprecio por la vida humana, ¿no? Y todo, claro, todos tienen su justificación, ¿no es cierto? Pero fíjese cómo vivían en los tiempos de Noé y cómo se vive ahora. Génesis 6, 5, 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Fíjese, hermano, le dolió su corazón. Y así estamos viviendo ahora. Así. Hermanos, si ustedes ven lo que está proponiendo este Congreso, que solamente ha estado 1 año y medio, que ya está próximo a salir, y todo lo que vemos ahora, los nuevos candidatos, tenemos que reflexionar a quién le vamos a dar nuestro voto. Porque yo, por ejemplo, como creyente, no puedo darle mi voto a alguien que está promoviendo el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. No puedo darle mi voto a aquel que está promoviendo el aborto, porque va en contra de mis principios, los principios de Dios. Tenemos que por eso saber, tenemos que discriminar y tenemos que orar para que Dios nos guíe y tenga misericordia de este país. Hermanos, la maldad es mucha. La maldad está creciendo a pasos agigantados y la Biblia lo dice. Y también dice que el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Si la Biblia me está advirtiendo que mi amor por el Señor se va a enfriar, tengo que ver cómo es que ese amor, puedo hacerlo crecer. Y Pablo dice que el que hace crecer el amor a Dios es el Señor, el único. Entonces tengo que tener comunión con Dios. Tengo que ser honesto ante Dios. Tengo que presentarme tal como soy, porque el Señor lo sabe. Pero ¿dónde viene? Viene el obrar de Dios a favor del hombre, la restauración, ¿no? Cuando el hombre expresa con su palabra sus limitaciones, su fragilidad, su debilidad. Como leímos como en el capítulo 41 de Isaías, cuando el Señor le dice a Israel, no temas, gusano de Jacob, porque yo estoy contigo. Fíjese cómo somos, cómo el Señor nos ve de frágiles, de débiles, que nos compara con un gusanito. Y el Señor ha dicho que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, hay mucha gente que veo que cuando se trata de gente extraña, que no es de su entorno, no es de su familia, dice, sí, este hombre es así, directo lo que es. Pero cuando se trata de que su familia comete los mismos actos, dice, no, esto no está loquito, está enfermo. Ahí sí, ¿no? Ya no llama las cosas por su nombre, pero no se engañen, no se engañen. Dios es claro en su palabra y como lectores de la Biblia y como hijos suyos, tenemos que decir las cosas tales como son, ¿no? Hermanos, ¿nos duele cómo está viviendo la gente? Aquí está incluido la familia, los vecinos, compañeros de trabajo, etc. Y si nos duele, tenemos que ponernos a orar por ellos. Y si no, hermano, usted no ha tenido en cuenta esto, pida perdón a Dios y que Él le ayude.
le ayude a interesarse, a amar al prójimo. Porque estamos en los tiempos finales. Cristo dice, volverá por los escogidos. Mateo 24:31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Sí. Los que están vivos saldrán al encuentro del Señor en la nube, juntos con todos los que murieron en Cristo y han sido resucitados. ¿No? Que muere en Cristo significa, como dije antes, pelear la buena batalla de la fe. Tomaron el arado y no miraron por atrás, no miraron para atrás. El sufrimiento, el dolor, la adversidad, la enfermedad y todo lo que les tocó afrontar, no hicieron que ellos apartaran sus ojos del Señor. Y los que están vivos tienen que ser esforzados y valientes para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Señor dice esto, eso es. ¿No? Está por encima de la cultura, encima de las personas. La Biblia, porque es palabra de Dios. Hermanos, y los escogidos demuestran a través de su vida, ¿no? Su testimonio, que verdaderamente son parte del pueblo de Dios. Los escogidos son aquellos que respondieron al llamado de Dios, el llamado que nos hizo a la salvación. Y que en su gracia y su misericordia se mantienen firmes hasta ahora. No estoy diciendo que son perfectos, que no pecan, porque eso así no dice la Biblia. Pero que cada vez que él entiende que él es pecado, es un hombre que le duele y se postra al Señor y pide perdón y cambia, enmienda el rumbo de su vida. Hermanos, es un testimonio que la gente lo puede ver. Leía el primer capítulo de los hermanos de Tesalónica, la primera carta. Y cuando Pablo les escribe, le dice, he escuchado de la obra de vuestra fe, del trabajo, ¿no? Del trabajo que han hecho para el Señor y de la perseverancia que tienen, pues, por la esperanza, ¿no? O sea, por el de estar junto al Señor. Y después le dice, versículo 9, el testimonio, o sea, el testimonio que da la gente de cómo se han convertido de los ídolos al Dios vivo. O sea, es algo que la gente veía. Y ellos habían recibido el Evangelio en momentos difíciles. Pablo les dice que ellos habían sufrido lo mismo que sufrieron la iglesia de Jerusalén, ¿no? Por los judíos, pero ellos lo habían sufrido por sus paisanos, por la gente que no creía en el Señor. Es algo que se ve. Y pregunten esta mañana, los que nos conocen, los que nos tratan cada día, ¿pueden decir que en nuestra vida ha habido una conversión real? Así como Pablo dijo de los hermanos de Tesalónica, que todos dan testimonio de cómo ustedes se han convertido de los ídolos para servir al Dios vivo. Eso implica un cambio radical en la vida. Pero, hermano, eso lo hace Dios. Pero ¿sabe cuándo es tangible, cuándo es palpable, cuándo los demás pueden ver? Cuando el ser humano se rinde y se esfuerza cada día por hacer y vivir como Dios quiere. Para terminar, hermanos, lo que está haciendo el Señor en este tiempo. Juan 14, versículo 1 al 3 dice lo siguiente. Ya Él les anunció su partida a sus discípulos y le dijo a continuación, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios,
cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, ¿qué está diciendo? Voy a prepararles lugar, un hogar celestial, y luego regreso para llevarlos conmigo. Hermanos, y esto hay que diferenciar, porque a veces he escuchado que muchos no lo tienen claro. Este pasaje no sugiere que Cristo regresará a la tierra con sus santos para establecer su reino, sino que tomará a los creyentes de la tierra para llevarlos al cielo. ¿Sí? Y después vendrá con ellos, ¿no? Para pelear contra el diablo y vencerlo en Armagedón, y después neutralizarlo por 1000 años e instaurar su gobierno milenial. ¿Qué pasa, hermanos, con la iglesia que es arrebatada? Escúcheme. La iglesia celebrará una cena de bodas. Está en Apocalipsis 19, 7, 10. Recibirá recompensas porque pasarán por el tribunal de Cristo. Y luego regresará a la tierra junto con Cristo para establecer su reino milenial o de 1000 años. Y hermanos, tenemos que ser claros. Si el Señor viene, que nos encuentre peleando la buena batalla de la fe. Y si nos toca partir, también que hasta el último día que el Señor nos ha tenido en la tierra, peleemos la buena batalla de la fe. Para terminar, hermanos, para concluir, tengamos presente que el Señor viene por su iglesia y que debemos estar preparados. Permítame, hermanos, unas palabras de oración. Hermanos, vamos a dar inicio a la Santa Cena. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos de la copa, hermano. Oremos. Oh Padre bendito, tu palabra dice, Señor, que no debemos olvidar ninguno de tus beneficios. Y en esta mañana, Señor, te reiteramos nuestra gratitud, porque también, Señor, a través de esta cena que instituiste cuando estuviste aquí en la tierra, Señor, nos hace recordar ese grande sacrificio de amor que hiciste en la cruz, Señor, pagando por nuestros pecados. Lo hiciste, Señor, a favor de la humanidad. Pero, Señor, solamente es para los que creen. Y gracias, Señor, por haber inclinado nuestro corazón para poder, Señor, haber creído este gran acto de amor. Y también, Señor, vemos que nos anuncias, nos hace recordar que pronto vienes. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a estar preparados,
Sí, Señor, tú pronto vienes. Y ayúdanos, guíanos, para que podamos estar preparados, expectantes, Señor, de tu retorno, viviendo, Señor, cada día como si fuese el último, y esforzándonos, Señor, para que a través de todo lo que hagamos, y también a través de nuestras expresiones, tu nombre sea honrado, tu nombre sea glorificado. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos haga recordar cada día que todo lo que hagamos debe ser para tu gloria, bendito Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.